Grandes genios e inventos de la humanidad. Sergei Korolev y el primer satélite en el espacio. ...4 de octubre de 1957... el mundo escucha el sonido del universo. El Sputnik es el primer satélite en el espacio. La era de la astronáutica acaba de comenzar. Desde siempre, el hombre ha deseado salir de la Tierra y explorar el sistema solar. Con la invención del telescopio, los primeros astrónomos obtuvieron datos más exactos de nuestro sistema planetario y las galaxias lejanas. En el siglo XX, el hombre consiguió salir por primera vez de la Tierra. El condicionante de los viajes espaciales modernos ha sido el desarrollo de la técnica astronáutica. El físico ruso Konstantin Tsiolkovsky trazó los primeros planos concretos de un vuelo espacial. A principios del siglo XX, él ya sabía que solo el combustible líquido podía dar a un cohete el empuje necesario para superar la fuerza de gravedad terrestre. Robert Goddard, en Estados Unidos, y Hermann Oberth y Wernher von Braun, en Alemania, siguieron desarrollando las ideas de Tsiolkovsky. Según sus esquemas, el combustible líquido y el oxígeno líquido se quemarían en el motor del cohete, provocando una explosión. La concentración de gases resultante proporcionaría por repulsión el empuje necesario. La Unión Soviética inauguró la era cósmica. El impulsor fue Sergei Pavlovich Korolev. Korolev nació en Zhytomyr, Ucrania, en 1907. Desde principios de los años 30, el ingeniero se dedicó a la construcción de misiles. En 1942, fue nombrado diseñador jefe de experimentos de vuelo y profesor de propulsores de misiles en la Universidad de Kazán. Ese mismo año, la ofensiva alemana en Rusia terminó en derrota. Hitler preparó su superarma. Wernher von Braun creó, en el Centro de Investigación de Misiles de Peenemünde, el misil balístico V2. Cerca del final de la guerra, se lanzaron 1000 unidades sobre Londres. Murieron 3700 personas. Pero el V2 no fue decisivo en el conflicto. Desempeñó su papel principal después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, los aliados se disputan el V2 como botín de guerra. El Ejército Rojo ocupa Peenemünde. Los técnicos alemanes y los V2 son trasladados a la URSS. Wernher von Braun se refugió en Estados Unidos. Bajo la dirección de Sergei Korolev, se construyen, basados en el V2, los primeros cohetes rusos capaces de alcanzar enormes alturas. Un cohete Vostok debía transportar el primer satélite artificial al espacio, adelantándose a los Estados Unidos. En 1957, la noche del 4 al 5 de octubre, se consigue. El Sputnik 1 es el primer satélite en el espacio. Gracias a Sergei Korolev, los soviéticos ganaron la carrera espacial a los americanos. Para Korolev fue un sueño hecho realidad. El cohete Vostok, de 2 pisos, ascendió el Sputnik a 230 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El Sputnik enviaba señales de radio 3 veces por segundo. A más de 28.000 kilómetros por hora, rodeaba la Tierra 15 veces al día. Su cuerpo de aluminio tenía un diámetro de 58 centímetros y un peso de 70 kilogramos. En el interior, 2 emisores y en el exterior, 4 antenas. Incluso a 230 kilómetros de altura, el Sputnik era atraído por la Tierra. Pese a su gran velocidad, el satélite no se movía en línea recta. Por la fuerza de gravedad terrestre avanzaba de una forma elíptica. Pero a esa altura siguen existiendo moléculas de aire que frenan paulatinamente el vuelo y permiten que impere la fuerza de gravedad terrestre. Tras 24 días, el Sputnik desapareció. Se quemó al entrar en la atmósfera terrestre. Tras el éxito del Sputnik 1, los soviéticos querían lanzar a la primera persona al espacio. Los científicos soviéticos llevaban mucho tiempo estudiando los efectos de la ingravidez en los organismos vivos. 4 semanas después del Sputnik, Moscú envió, a bordo del Sputnik 2, al primer ser vivo al espacio, la perrita Laika. Tres años después, en 1961, técnicos, médicos y científicos eligen al candidato de vuelo idóneo en el Cosmódromo de Baikonur. El elegido fue el oficial del Ejército del Aire, Yuri Gagarin, de 27 años.
Korolev se despidió del cosmonauta y comenzó un viaje histórico. La primera nave espacial tripulada iniciaba su camino al espacio. El cohete Vostok puso en la órbita elíptica calculada la cápsula de 5 toneladas. Por primera vez, un hombre salía de la Tierra. Gagarin tenía el ritmo cardíaco normal y comenzó con el programa establecido: comer y beber. Habló por radio con el jefe de Estado Khrushchev y declaró: «Tengo una extraordinaria sensación de ligereza en todo el cuerpo». Después de media hora, regresó a tierra. Moscú triunfó. La primera persona había vuelto del espacio ilesa. Era el inicio de los vuelos tripulados. En 1962, con motivo de la visita del republicano Nixon a Moscú, Khrushchev anuncia la supremacía soviética en el espacio. Nixon le replicó que los americanos le superaban en bienes de consumo. La conversación ha pasado a la historia en las relaciones américo-soviéticas como el Kitchen Debate, el debate de la cocina. El Sputnik fue el principio. Los americanos querían ser los primeros en llegar a la Luna. En 1969, el Apolo 11 aterrizó en la superficie lunar. 500 millones de espectadores vieron a Armstrong poner el pie en la Luna. Durante siglos, un vuelo espacial tripulado había sido la fantasía del hombre. Gagarin fue solo el primer paso en la realización de este antiguo sueño. Pero los satélites son de enorme importancia para fines científicos y económicos. En 1960, los americanos pusieron en órbita el primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1. La transmisión de datos vía satélite funciona desde entonces por el mismo principio. La estación terrestre envía señales al satélite y este las envía de vuelta a la Tierra. La señal tarda menos de un cuarto de segundo en hacer su recorrido. La construcción de satélites requiere una laboriosa fase de preparación y de pruebas, pues en el espacio apenas se pueden realizar correcciones. Desde el Centro Europeo de Lanzamientos de Kourou, en la Guayana Francesa, se lanzó un cohete Ariane que puso en órbita el satélite de comunicaciones Copérnico. Después del viaje, se despliegan los paneles solares compuestos por células solares. Así se garantiza el suministro de energía y el satélite puede comenzar su trabajo. Los satélites de nueva generación permiten a los equipos móviles de reporteros retransmitir las informaciones en directo. Con la implantación de los satélites de comunicación, ya no son necesarias las estaciones terrestres, sino una simple antena de recepción en casa. Otro tipo de satélites controlan el clima terrestre. Gracias a ellos, los meteorólogos pueden alertar con tiempo de las catástrofes meteorológicas y ofrecernos una previsión meteorológica diaria. Los satélites de navegación han hecho más seguro el tránsito de mares y océanos. Los barcos en alta mar pueden saber en cualquier momento su posición exacta y esquivar las masas de hielo flotantes. Muchos satélites rodean la Tierra en la órbita geoestacionaria. Esta órbita recorre el ecuador de la Tierra a 36.000 kilómetros de altura. Un satélite tarda 24 horas en rodearla, con lo que siempre se encuentra en la misma posición respecto a la superficie terrestre. En la órbita geoestacionaria ya se acumulan cientos de satélites, en su mayoría de comunicaciones. Pero muchos están en otras órbitas, y según su distancia respecto a la superficie terrestre, rodean el planeta más o menos deprisa. En 1978 ocurrió el primer accidente. Un satélite nuclear soviético en misión de espionaje se estrelló en una zona deshabitada de Canadá. Los satélites de exploración de la Tierra rodean nuestro planeta en una órbita más baja. Controlan la vegetación, miden las regiones remotas, buscan nuevas materias primas, localizan recursos hidráulicos subterráneos e investigan las corrientes marinas. El satélite europeo ERS-1 envía datos científicos sobre el estado ecológico de nuestro planeta.
Con su ayuda, se pueden localizar las catástrofes medioambientales y conocer las amenazas con mayor rapidez. En 1991, durante la Guerra del Golfo, los iraquíes incendiaron cientos de pozos petrolíferos en Kuwait. La expansión de partículas de hollín y polvo oscureció toda la región del Golfo. Los científicos temieron graves consecuencias en el clima mundial. El ERS-1 envió información del estado de la atmósfera años después de la guerra. La selva tropical se resiente a diario y pone en peligro el clima mundial. Lo único que puede proporcionarnos información fiable de los daños progresivos en los pulmones del planeta es su observación continua vía satélite. Los satélites han cambiado profundamente la vida en la Tierra. En la actualidad, ofrecen numerosas posibilidades. Estos avances se deben a la curiosidad humana. El deseo de ver el mundo desde fuera y de adentrarse en el universo ha marcado los viajes espaciales desde sus comienzos hasta nuestros días. En 1986, la sonda espacial europea Giotto transmitió por radio imágenes únicas del núcleo interno del cometa Halley. Las ondas espaciales envían información sobre la formación del universo y para ello también analizan e investigan pequeños cuerpos celestes. Los cometas y los asteroides casi no han cambiado en miles de millones de años y nos aportan información sobre el origen de nuestro sistema solar. En 1991 despegó el Challenger, con la sonda espacial Ulises a bordo. El proyecto europeo-americano debía avanzar hasta el centro del sistema solar y resolver uno de los grandes misterios: el misterio del Sol. Todos los planetas giran en torno al Sol en sus órbitas elípticas concéntricas sobre un plano. Para llegar al polo solar, la sonda Ulises debía salir de ese plano o eclíptica. En su camino al Sol, la sonda encontró una nueva órbita aprovechando la fuerza gravitacional de Júpiter. Los análisis científicos aportarán más conocimiento sobre el proceso de fusión nuclear, o al menos eso esperan los investigadores. Sus resultados facilitarán datos sobre la aparición del Sol y, por tanto, sobre la historia de nuestro sistema planetario. En 1975, las sondas Viking 1 y Viking 2 despegaron hacia la superficie de Marte. Según las últimas informaciones de los científicos, Marte tiene agua y una atmósfera, lo que nos lleva a preguntarnos si existirá una vida primitiva en él. Ambos aparatos cuentan con una pequeña excavadora y un laboratorio analítico. Pero los resultados de las muestras de roca no indican rastro alguno de vida. En 1977, Estados Unidos lanzó el Voyager 1 y el Voyager 2 al mayor planeta del sistema solar, Júpiter. Transmitieron datos sobre una mancha roja. El fenómeno en la superficie de Júpiter resultó ser un peligroso ciclón. La fuerza gravitatoria de Júpiter situó las ondas espaciales en una nueva órbita. Esa energía gratis puso a las ondas Voyager en dirección a Saturno. Tras sobrevolar Urano y Neptuno, dijeron adiós a nuestro sistema solar. El Voyager 1 voló a la constelación de Tauro y el Voyager 2 a la de Capricornio. Dentro de unos 40.000 años, las ondas sobrevolarán una de las primeras estrellas. Ambas son una prueba de la existencia humana y del planeta Tierra. Si la humanidad averiguará algún día el origen y el motivo de su existencia sigue siendo una incógnita. A fin de resolver el misterio, el hombre seguirá abandonando su planeta y adentrándose en las profundidades de un universo desconocido.